Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente inagotable de chismes jugosos y primicias que hacen latir el corazón más rápido. Si eres de los que disfrutan desentrañando los misterios de las celebridades, de seguir la pista de cada suspiro, cada mirada y cada coincidencia que alimentan el imaginario colectivo, y te encanta estar al día con los romances que hacen suspirar a medio mundo, entonces has llegado al lugar correcto, tu santuario de la farándula. Hoy, mis amigos, vamos a abordar un tema que ha estado resonando con una fuerza sísmica en las redes sociales, que ha hecho vibrar los foros de fans hasta la médula y que ha generado un torbellino de especulaciones, esperanzas y, por qué no decirlo, una pizca de nostalgia. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la posibilidad, o quizás algo más que posibilidad, de que dos de las estrellas más queridas y carismáticas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir, hayan sido vistos juntos en la vibrante, chic y eternamente romántica ciudad de Milán. Sí, lo han oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Milán. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Es un reencuentro amistoso, una coincidencia fortuita en la capital de la moda, o hay algo más romántico, algo más profundo, cocinándose a fuego lento bajo el sol italiano? Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente, con la pasión que nos une, a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, para ser los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el universo de sus estrellas favoritas. Su apoyo, su entusiasmo, es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más jugosa, la investigación más profunda y el análisis más apasionado. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico, ya sea un café turco humeante o un refrescante Aperol Spritz milanés, y acompáñenme en este viaje de investigación, de emoción desbordante y de pura especulación controlada. La historia, como tantas otras en el vertiginoso y a menudo esquivo mundo de la fama, comenzó con un rumor, un susurro casi inaudible que, como una pequeña semilla en tierra fértil, rápidamente se convirtió en un grito digital, un eco que resonó en cada rincón de Internet. Can Yaman, nuestro adorado actor conocido por su carisma arrollador, su presencia imponente en pantalla y esa sonrisa que derrite el hielo, y Demet Özdemir, la deslumbrante actriz que conquistó corazones con su talento interpretativo, su inigualable frescura y esa sonrisa radiante que ilumina cualquier escena, fueron supuestamente vistos juntos en Milán. Milán. Una ciudad que respira moda con cada brisa que cruza el Duomo, que irradia arte en cada esquina y que, por supuesto, es sinónimo de romanticismo y de historias de amor que inspiran sueños. Imaginen la escena, las calles adoquinadas y empedradas de la moda, la arquitectura impresionante y cargada de historia que se alza majestuosa, el bullicio de las terrazas animadas, y en medio de todo eso, dos de los actores turcos más populares y queridos del momento. La imaginación de los fans, como saben, es un terreno inagotable. Los primeros indicios de esta posible, e intensamente deseada, unión surgieron, como casi siempre hoy en día, a través de la incesante marea de las redes sociales. Unas pocas fotos borrosas, capturadas con la premura de un encuentro inesperado, unos comentarios crípticos llenos de dobles sentidos y de interrogantes, aparecidos en algunos foros de fans dedicados a desgranar cada detalle de sus vidas, y ¡zas! La maquinaria de la especulación, un motor imparable, se puso en marcha a toda velocidad. Los seguidores de ambos artistas, conocidos por su fervor incondicional, su atención milimétrica al detalle y su capacidad para conectar los puntos más dispersos, comenzaron a analizar cada publicación, cada me gusta otorgado, cada historia de Instagram compartida, cada mención de ubicación. Y es que no es para menos, mis amigos. Can Yaman y Demet Özdemir no son dos extraños. Son, para millones de fans, un dúo icónico. Compartieron pantalla y una química que traspasaba la ficción en la exitosa serie Erkenci, donde sus personajes, Candibit y Sanemeyn, protagonizaron una historia de amor tan intensa, tan conmovedora y tan creíble que cautivó a audiencias de todo el mundo, cruzando fronteras y barreras idiomáticas. La conexión entre ellos en la ficción era tan palpable, tan real, que muchos espectadores, incluyéndome a mí mismo, esperaban con ansias, casi con devoción, que esa chispa, esa magia, traspasara la pantalla y se convirtiera en algo tangible en sus vidas. Ahora avancemos a este supuesto encuentro en la sofisticada Milán. Se dice, y esto es crucial para mantener la objetividad en este torbellino de pasiones, que estas son especulaciones basadas en rumores y avistamientos, no confirmaciones oficiales, que algunas personas los vieron juntos en diferentes momentos de la semana. Se habló de
Cafés compartidos en rincones acogedores de la ciudad, de paseos discretos por zonas exclusivas, de elegantes tiendas de moda, incluso de compras en boutiques de lujo. Por supuesto, en el vertiginoso mundo de las celebridades, donde cada movimiento puede ser fotografiado, comentado y magnificado hasta el infinito, estos avistamientos rara vez pasan desapercibidos. Los detalles son escasos, a menudo fragmentarios, y es precisamente ahí, en esa falta de información concreta, donde la imaginación de los fans, esa fuerza creativa tan poderosa, hace su trabajo rellenando los huecos, creando narrativas, tejiendo ilusiones. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué motivo los habría llevado a encontrarse? La primera y más lógica explicación, especialmente considerando el contexto de Milán, es asterisco profesional. Milán es sin duda una de las capitales indiscutibles de la moda y del diseño a nivel mundial, y ambos actores tienen contratos publicitarios de gran envergadura y proyectos que podrían llevarlos a la ciudad italiana en cualquier momento. Asterisco Canjaman, por ejemplo, ha estado increíblemente activo en el mundo de la moda y los perfumes, siendo el rostro de importantes marcas internacionales. Asterisco de Method de Mir, igualmente, es un icono de estilo reconocido con una fuerte presencia en campañas de moda y colaboraciones con marcas de prestigio. Por lo tanto, es perfectamente plausible que su presencia en Milán responda a compromisos laborales, una sesión de fotos, la asistencia a un desfile de moda, la firma de nuevos contratos, o incluso la planificación de proyectos futuros que requieran su presencia en la ciudad. Pero, ¿y si no fuera solo por trabajo? Aquí es donde la chispa de la especulación romántica se aviva con mayor intensidad. La posibilidad de un reencuentro personal, o incluso romántico, es lo que más ha encendido la llama de la expectativa en los corazones de sus seguidores más devotos. Recordemos que sus caminos se separaron profesionalmente tras el fin de Erkencicus, y desde entonces, cada uno ha seguido su propia trayectoria, labrándose carreras individuales, con romances y proyectos que han capturado la atención mediática. Sin embargo, la base de fans que los vio nacer como pareja en esa serie es enorme, increíblemente leal y, sobre todo, muy nostálgica. Para ellos, la idea de ver a Asterisco Can y Demet juntos de nuevo, ya sea como amigos que se reencuentran, como colegas que colaboran en un nuevo proyecto, o como algo más profundo y romántico, es un sueño que muchos anhelan con una pasión desbordante. Debemos ser cautelosos, claro está. El mundo del espectáculo, como un espejo que refleja tanto la luz como las sombras, está lleno de noticias falsas, de rumores infundados, de manipulaciones mediáticas diseñadas para generar titulares y clics. A veces la simple coincidencia de que dos personas famosas se encuentren en el mismo lugar, en la misma ciudad, puede ser magnificada hasta el infinito, alimentando fantasías que distan mucho de la realidad. Sin embargo, la constancia de estos avistamientos, la forma en que han sido reportados por diferentes fuentes, y sobre todo, la emoción genuina que generan en sus seguidores más fieles, sugieren que hay algo, una pequeña verdad, por pequeña que sea, digno de ser mencionado y analizado. Una de las teorías más populares, y quizás la más plausible si descartamos de entrada un romance repentino, es que este encuentro en Milán podría ser parte de un asterisco proyecto secreto y emocionante. Tal vez están colaborando en una nueva campaña publicitaria conjunta que aún no ha sido anunciada, algo que sin duda causaría un gran revuelo. O quizás, y esto es aún más intrigante, estén filmando alguna escena para un futuro proyecto cinematográfico o televisivo que todavía no ha visto la luz. El timing, además, es particularmente interesante. Ambos actores suelen estar en el ojo público, y cualquier movimiento que los involucre juntos generaría automáticamente un gran revuelo mediático y un interés masivo por parte de sus seguidores. Milán, con su glamour intrínseco, su ambiente cosmopolita y su reputación como centro de la moda y el entretenimiento, es un escenario perfecto para cualquier tipo de proyecto de alto perfil que busque atraer la atención global. Otra posibilidad, y esta es la que más ilusiona a los románticos empedernidos que todavía creen en los cuentos de hadas modernos, es que Asterisco simplemente se hayan encontrado por casualidad y hayan decidido pasar tiempo juntos. Quizás ambos estaban en Milán por compromisos separados, quizás disfrutando de unas merecidas vacaciones o atendiendo asuntos personales, y decidieron tomar un café para ponerse al día, o compartir una cena para rememorar viejos tiempos. La amistad entre actores que han trabajado estrechamente en proyectos exitosos, que han compartido innumerables horas en sets de rodaje y que han vivido juntos la euforia del éxito, es algo bastante común. Y si esa amistad se mantiene viva, se nutre y se reaviva, ¿quién sabe a dónde podría llevar? La puerta a la esperanza para muchos permanece abierta.
Lo que sí es cierto y es un hecho innegable, es que la noticia de su posible encuentro en Milán ha puesto a todos en vilo. Las redes sociales se han inundado de comentarios apasionados, de análisis detallados de fotos, de comparaciones de ubicaciones geográficas y de cronologías tentativas. Los fans, en su incansable búsqueda de la verdad, han estado compartiendo supuestas pruebas de su presencia en Milán, intentando hilvanar una narrativa coherente de sus movimientos. Es fascinante observar cómo la comunidad de seguidores de Can Yaman y de Method Demir se organiza con una eficacia casi militar para desentrañar estos misterios. Son detectives digitales dedicados a encontrar la verdad detrás de los rumores, a conectar los puntos y a desvelar lo que está oculto. Y es que para muchos la química que demostraron en Erkencikus fue tan especial, tan electrizante que se convirtió en un referente, en un estándar de oro para las parejas de ficción. Esa química no solo se basaba en el guión, en las palabras escritas por los guionistas, sino en la forma en que interactuaban, en las miradas cargadas de sentimiento, en los gestos sutiles, en la complicidad que irradiaban. Esa conexión, una vez establecida, es difícil de olvidar, tanto para los actores que la vivieron en primera persona como para el público que la presenció con admiración. Por eso, cada vez que hay un indicio, por mínimo que sea, de que sus caminos vuelven a cruzarse, la esperanza se renueva con una fuerza inusitada. Hasta ahora, y esto es importante subrayarlo, ni Can Yaman ni de Method Demir han hecho declaraciones oficiales al respecto. El silencio es la norma en estos casos, hasta que la información sea verificada, confirmada o hasta que los propios protagonistas decidan hacer un anuncio público. Y precisamente ese silencio, esa ausencia de confirmación, es lo que alimenta la especulación, lo que nos deja con la imaginación volando libre, creando escenarios idílicos, deseando lo mejor para nuestros ídolos, tanto en su vida profesional como en la personal. Pero, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué podemos inferir de todo esto basándonos en la información disponible y en nuestra experiencia analizando el mundo del espectáculo? Sin una confirmación oficial es difícil, casi imposible, dar una respuesta definitiva y rotunda. Lo más probable es que, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, la verdad se encuentre en algún punto intermedio, en un equilibrio entre la especulación y la realidad. Tal vez sí se encontraron en Milán, y fue una reunión casual entre amigos. Tal vez fue para discutir algún proyecto profesional. La idea de un romance renacido, de una segunda oportunidad para el amor que nació en pantalla, es ciertamente tentadora y muy deseada por una gran parte de su fandom. Sin embargo, debemos ser realistas, debemos poner los pies en la tierra. Sin pruebas sólidas, sin confirmaciones, es solo eso, una fantasía, un sueño hermoso que alimentamos con nuestras esperanzas. Sin embargo, lo que sí podemos celebrar, lo que es innegable, es la vigencia de su conexión con el público. Que después de tanto tiempo, la mera posibilidad de verlos juntos genere tanta expectación, tanta pasión y tanto debate, demuestra el impacto profundo y duradero que tuvieron en sus carreras individuales y, sobre todo, en la memoria colectiva de los espectadores. Son dos artistas talentosos, carismáticos y apasionados que dejaron una huella imborrable en la industria y en los corazones de millones de fans, y eso es algo que merece ser reconocido, aplaudido y celebrado. Lo que queda claro con una certeza casi absoluta, es que Milán se ha convertido, al menos por unos días, en el epicentro de la atención de los fans de Can Yaman y de Method Demir. Las imágenes que circulan, aunque a menudo difusas y poco claras, han sido suficientes para encender la chispa de la curiosidad y la emoción. Y en el vertiginoso y apasionado mundo de las redes sociales, una chispa, por pequeña que sea, puede convertirse rápidamente en un incendio, en un torbellino de especulaciones, de esperanzas renovadas, de debates acalorados y de conversaciones interminables. Así que, mis queridos amigos, mientras esperamos pacientemente que la verdad salga a la luz, o que los propios protagonistas decidan compartir algo de información con nosotros, podemos seguir disfrutando de la posibilidad, de la emoción de la incertidumbre. Podemos especular, podemos desear fervientemente lo que más nos gustaría ver, y sobre todo, podemos seguir admirando el talento excepcional y la energía contagiosa de Can Yaman y de Method Demir. Sea cual sea la verdadera razón de su encuentro en Milán, es un recordatorio vívido de la magia que crearon juntos en pantalla y de la conexión duradera y profunda que tienen con su público, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio, que une corazones a través de miles de kilómetros. En resumen, la noticia de Can Yaman y de Method Demir juntos en Milán ha sido un soplo de aire fresco, un rayo de esperanza y una fuente inagotable de especulación para los fans en todo el mundo.
Si bien no hay confirmación oficial, los avistamientos han alimentado una miríada de teorías, desde un posible proyecto conjunto hasta un encuentro personal y romántico. Lo que sí es innegable, lo que resuena con fuerza en cada comentario y en cada publicación, es el cariño inmenso y la expectación desbordante que estos dos artistas generan, demostrando el impacto duradero y la fuerza de su trabajo en equipo. Y hasta aquí nuestra incursión en este emocionante rumor, en este enigmático encuentro en la ciudad de la moda. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que hay algo más que una simple coincidencia? ¿Qué teorías tienen ustedes sobre este posible encuentro? Nos encantaría, de verdad, leer sus teorías, sus opiniones más apasionadas y sus especulaciones más audaces en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan con nosotros lo que sienten. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de nuestra investigación y análisis, no olviden darle un gran y sonoro me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans incondicionales de Kanye de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más análisis del apasionante mundo del entretenimiento. Hasta pronto, amantes de las noticias del corazón.